Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Crónicas de Maestros, el podcast de mis fricadas, básicamente. Hoy os vengo a hablar sobre una de mis pasiones, que son los videojuegos indie, y para ello he traído a una persona que trabaja en una de las páginas más prestigiosas, por no decir la que más, que se dedican al análisis de los videojuegos indie en España. Él es Javier Alemán, de Nivel Oculto. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ti, Javier. Encantado de estar por aquí y encantado de hablar de algo que a todos nos encanta al final, que es el tema del videojuego independiente. Bueno, vamos a empezar ya. Primero, claro, como sois los primeros invitados y yo no lo publico hasta septiembre, no sabéis las cosas que os pregunto, pero yo siempre hago dos preguntas al inicio, que es, ¿qué música escuchas? Pues mira, has venido, bueno, no se me ve, pero estoy con una camiseta de Jardín de la Croix ahora mismo, que es un grupo, creo que madrileño, ¿no? Españoles seguro, pero creo que madrileño de post-rock. Mm. Y bueno, me da mucho miedo cuando alguien te dice que le gusta de todo, porque suele significar que le gustan tres cosas. Sí. Es lo que conoce de lo que ponen en la radio, que bueno, todos hemos estado ahí. Pero sí que te puedo decir que me gusta de todo, con muchas comillas. Me gusta muchísimo el post-rock, la música instrumental. Me gusta mucho el rock, el metal. Eh, pero por decirte una cosa, lo que más estoy oyendo estos últimos meses es el último disco de Triángulo Amor Bizarro, que también son gallegos, ¿no? Que han sacado para mí uno de los mejores discos de los últimos 5 años que se ha hecho en España. Estoy oyendo mucho el último de The National también, que pues eso, es como una cosa más post-punk, oscura, casi pop a veces. Y también a Alex Cameron, que no sé si lo conoces, que es un tipo australiano que está como una cabra, que hace una cosa más poperilla, bailable, y el tío se hizo amigo de los de The Killers y le sacó un Anda. poco de la parálisis creativa. De hecho, no me sale el nombre del disco de The Killers ahora, es este que tiene como una concha de mar en la portada, y el tío contribuye en 5 canciones o algo así en la escritura y les ha sacado otro sonido. Y este creo que es su cuarto disco, que se llama Oxy Music, en homenaje al grupo Roxy Music, y mola un montón. Es una cosa más poperilla, con unas letras muy ácidas, el tío es muy mordaz, muy... Y, joder, es un disco súper recomendable. Entonces, si quieres, hacemos un podcast solo de esto, que Bueno, me puedo tirar toda la tarde aquí. yo lo pregunto porque como me gusta a mí descubrir música nueva y tal, y además que, joder, creo que es algo interesante en las personas. Sí, Entonces, yo le echaré luego un ojo, sin ninguna duda. Bueno, un oído. dale, dale. La segunda pregunta que te quería hacer, que también se la hago a todo el mundo, es ¿cuál es tu videojuego favorito? Quiero distinguir aquí, porque claro, como vamos a hablar de juegos indies, me gustaría que en este caso, si puedes decirme algún triple A para, ¿sabes? Tener un poco de variedad. Sí, a ver, muchas veces esta división de indie y triple A, si quieres luego abundamos en ella, Sí, cada vez está más difuminada y obviamente los que hablamos de juegos indie también jugamos a triple A, ¿sabes? Yo no es que claro. esté encerrado en una cueva tirándole piedras a la gente que vea de ella por la calle, ¿sabes? Mira, te voy a decir dos si me dejas. Sí. El primerísimo, yo te diría que es Planescape Torment. Yo soy muy rolero, juego mucho a rol en mesa, ahora ya no con la niña, pero juego mucho a rol. Y a mí es un juego que cuando lo jugué en su momento no me imaginaba que un juego basado en la licencia de D&D pudiera ser tan distinto y pudiera tener unos temas tan profundos. Por decirte algo más popular y que va fluctuando mucho mis favoritos, ¿no? Porque cada día es uno distinto. Pero te podría decir que la saga Mass Effect, por ejemplo, que es triple A lo grande. Mm. Eh, el primero quizás no tanto porque es de antes de que EA comprara BioWare, pero es una saga que tiene unos valores de producción de la leche y que al final hace falta muchísimo dinero para hacer. Ese sería uno de ellos, sin duda. Casi siempre juegos de rol. Yo lo tengo pendiente el Mass Effect porque siempre me han hablado muy bien de él. No sé cómo habrá envejecido. ¿Crees que ha envejecido bien o mal? Si pillas la Legendary Edition, porque el control del 1 era infumable ya en 2006, las cosas como son. Pero yo creo que si pillas la Legendary Edition no ha envejecido del todo mal. Yo creo que cuando volví a salir me hice el recorrido un poco de pasarme los 3 y pasarme la Andrómeda y lo disfruté mucho de nuevo. Entiendo que hay una parte nostálgica de disfrutarlo, como de volver a un mundo en el que ya estuviste, porque al final el primero tiene 17 años ya, o sea que ya se puede tener nostalgia de él, pero creo que funciona muy bien todavía. Y sobre todo han arreglado el tema un poco, no todo, pero han arreglado un poco el tema del control del primero y los otros dos ya tienen una mecánica más moderna. Sí.
Pues lo jugaré porque tengo bastantes ganas. No sé si, ahora que has mencionado que te gusta mucho el rol, vives igual que yo, consumido por el Baldur's Gate 3 todos los días. Mira, en lo que estamos hablando ha salido mi crítica del juego en nivel oculto. Ah, sí, joder, pues luego le echo un ojo. ¿Ya te lo has Sí, pasado? ya me lo he O... podido pasar. Wow. Robándole horas al sueño. Cada rato que estaba la chiquilla con... Sobre todo cuando duerme ella, que echa alguna siesta por la tarde, que son 1 hora, 2 horas, y luego acostándome tarde para mis estándares de padre, que no es el tarde de antes, pero sí, le metí. Lo he hecho un poco rápido, ¿no? Y he tratado de ir un poco al meollo porque no tengo tiempo real para hacerlo todo, pero sí estoy con... Bueno, de hecho es que he sentido una liberación cuando he publicado la crítica, he hecho como, uff, ya puedo volver a vivir, ya por la noche yo, antes que jugar, ahora por las noches a lo que me dedico sobre todo es a leer, en el rato que tengo antes de acostarme con la niña dormida, digo, ya puedo volver a leer, ya puedo volver a ver series con mi mujer, ya puedo hacer cosas, ya estoy libre del renacuajo mental que me estaba consumiendo, ¿no? Asumo entonces que te ha gustado, ¿no? O sea, está siendo Sí, bastante aclamado. y entiendo por qué, entiendo por qué. Muchas veces existe la tentación como decir, joder, pues no es para tanto, la gente no está viendo. No, o sea, sí es para tanto. Creo que sí es para tanto y creo que hay que celebrar que en las condiciones actuales de la industria se dé una suma de factores para que este juego exista. Que es una suma que no va a volver a pasar. Que creo que hay que ser honesto y entender que no va a volver a pasar. Porque es un juego que ha tenido tiempo de desarrollo el que ha necesitado, que ha tenido una ingente cantidad de dinero cuánto ha necesitado para sacarlo, que ha podido retrasar varias veces su fecha de lanzamiento sin que pasara nada, que se ha tirado 3 años en Early Access, que ha contado con la complicidad de los dueños de la licencia, de Hasbro, que son los dueños de D&D ahora, para hacer lo que les ha salido de las narices. Entonces, esa combinación de factores, hoy en día, estamos hablando de... Yo entiendo Baldur's Gate 3 como un AAA. Sí. Estamos hablando de un juego que si tuviera que estar pendiente una junta de accionistas de cerrar el año fiscal para que saliera, no habría salido así. Pero, bueno, perdonad porque íbamos a hablar de juegos indie, pero claro, es que el Baldur's Gate se ha convertido en mi nueva religión y ya que estoy, pues no necesito tenerte como comentarlo. ¿Tú has jugado a Divinity 2? Sí, claro. Sí. Pero, ¿por qué crees que con Divinity 2 no pasó lo mismo? Porque también, a mí también Divinity 2 me parece increíble también. Yo en la crítica de nivel oculto digo que es el Messi de los juegos de rol de su generación. Sí, lo vi en Steam. No ha pasado porque no tiene una licencia tan poderosa, ¿no? No tiene D&D para ayudarle y no tiene el nombre de Baldur's Gate. Y obviamente es un juego a una escala un poquito menor, no muchísimo menor, la verdad. Pero bueno, tiene menores valores de producción, no es tan grande, aunque es grande. Pero creo que sobre todo tiene que ver con la bola de nieve de los 3 años de Early Access, de la licencia D&D que ahora está en plena ebullición, ¿no? Entre Stranger Things y las películas, o la película, y varias cosas que han ido saliendo, D&D. Yo jugaba D&D de niño, iba a decir, pues sí, de niño, y el nivel de popularidad que tiene ahora no lo tenía hace 15 años o 20 años. Era popular, pero no era tanto. Se ha creado bola de nieve ahí, y el nombre Baldur's Gate al final vende. No, creo que había mucha gente muy dispuesta a comprar otro Baldur's Gate. Había como un recelo, ¿no? De que fuera Divinity Original Sin 3 más que Baldur's Gate 3, pero no ha pasado. No ha pasado. Es un juego que está muy metido en el lore de la saga, de Reinos Olvidados, que es el escenario de campaña, y que al final es tan bueno que nadie puede encontrarle una pega. Hay que hacer como un esfuerzo muy grande por encontrarle pegas. Las tiene, ¿no? Pero bueno. Sí, pero funciona muy bien. Bueno, hablando de D&D, spoiler, voy a traer a Alex de Infrecuentes para hablar sobre D&D y rol, así que Qué guay. lo veréis en el próximo episodio o en el siguiente, no tengo muy claro. Pero bueno, bueno, pues continuando un poco, dejando Baldur's Gate aparte, porque me podría tirar aquí todo el podcast hablando de... vamos a continuar un poco con tu vida personal. Te quería preguntar cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a nivel oculto, a qué te dedicas, cómo te introdujiste en el mundo de la crítica o el análisis. Vale, bueno, yo estudié psicología en la universidad, pero no, por suerte, no ejerzo como psicólogo porque es un trabajo duro de narices. Entonces, bueno, yo trabajo en dirección en una empresa y llevo 8 años donde estoy y previamente había estado 10 años en otra, en el sector de la captación de fondos para ONG. Yo empecé con 19 años con la carpetilla de Cruz Roja para andar a la gente en la calle.
y no se me ha dado mal, ¿no? En cuanto a nivel oculto, yo siempre he sido muy fan del videojuego desde pequeñito. Uno de mis primeros recuerdos es en un cumpleaños mío caérseme la Game Boy porque me la tiró el perro y que se me rompiera. Pero bueno, pobrecito el perro. Y jugar, por ejemplo, a Super Mario Land, a los primeros Super Mario Bros. De hecho, el Super Mario Bros. 3 es uno de mis videojuegos favoritos también. Pero tuve como una época que me olvidé de los videojuegos, que estaba más jugando a rol, entre los 15, 21, 22 años, que incluso llegué, no entiendo por qué lo hice, llegué a vender una Dreamcast para comprarme varios manuales de rol, que ahora no habría hecho eso, obviamente. Y ya en 2010 me acuerdo que yo tenía un trabajo un poco alienante, estaba trabajando en una oficina, porque normalmente teletrabajo, y en los ratos libres encontré una web como puede ser, pienso en Goodreads, que es un agregador de lecturas, ¿no? Pues una pero de videojuegos, que era española, no sé si sigue, Nosplay se llama. Y aburrido como estaba, en la hora de la comida me ponía como a este jugado, a este jugado, a este jugado. Y en ese agregador empecé a escribir pequeñas críticas, un poco por... Siempre me ha gustado escribir y aparte me he dedicado a la escritura por otra parte, pero empecé a escribir pequeñas críticas para entretenerme y alguna de ellas acabó en portada de esa red, porque era una red social, pero muchas veces te ponían artículos en portada. Creo que fue una de Planescape Torment, si no de Mass Effect 2. No, de Mass Effect 2. Sí, puede ser de Mass Effect 2, porque era 2010. Total, que alguien la leyó, Juanma, de Nivel Oculto, y me escribió y me dijo, oye, esto que haces está guay. Estamos montando una página web de videojuegos generalista, porque Nivel Oculto nació como generalista. Oh. Y nos gustaría contar contigo, ¿te animas? Era la época en la que la gente escribía gratis, ¿no? Que todavía y dije, bueno, me apetece escribir, esta persona me ha caído guay, luego resulta que además, esto era en Madrid, yo ya no vivo en Madrid, Juanma vivía a una calle de mi oficina. ¿En serio? Me hace muchísima gracia ese dato, porque fue como, bueno, pues quedamos también, no sé qué, y era cruzando la puta calle, y empecé a escribir ahí, y bueno, ahí fuimos arrancando, entró gente, se fue gente, y en 2011, con un rediseño que hicimos de la web, ya un poco nos fuimos centrando en lo indie, pero no por nada, sino que fue un poco de manera orgánica, porque lo que nos pedía el cuerpo era hablar de eso. Estábamos en la época del Xbox Live Arcade, que iban como saliendo Braid, Limbo, el primer advenimiento. Y estábamos como muy flipando con estas cosas y nos fuimos metiendo un poco de lleno en ello y nos dimos cuenta de que no tanto que no nos apeteciera hablar de AAA, porque si tú buscas análisis de algunos AAA, los hay en la web, sobre todo antiguos, como que no le veíamos el sentido porque había mucha gente haciéndolo ya. Claro. De hecho, yo he tenido un conflicto conmigo mismo sobre si hablar de Baldur's Gate 3 porque, a ver, todos tenemos algo elogioso que decir sobre el juego y ya lo ha dicho todo el mundo, entonces no tenía muy claro si mi voz servía para algo ahí. A base de hacer críticas de juegos indie, empezamos a conocer a la industria del videojuego española, que también estaba de nuevo en ebullición, ya había tenido como su edad de oro en los 80, ¿no? Pero estaba de nuevo en ebullición, fuimos conociendo gente, Juanma más que yo, porque yo dejé de vivir en Madrid en cuanto pude y me volví a Canarias. Pero bueno, a base de conocer gente, de meternos un poco en cosillas, en meetups, en todo tipo de festivales y cosas, pues por ahí Juanma acabó montando IndieMad, que creo que se paró por el COVID y no sé si él planea volver. El tema de gente dando charlas que se hace en Madrid. Y pues acabamos un poco metidos de lleno en esto. Y ya finalmente, unos años después, nos dimos cuenta de que no queríamos seguir teniendo a gente colaborando porque sí, porque al final, bueno, Juanma y yo, esto lo empezaron Juanma, Óscar, que ya nos sigue, y yo. Y pues bueno, a mí no me importa, yo no veo un duro en Nivel Oculto, igual que Juanma no lo ve. Es verdad que eso nos ha permitido pues en alguna universidad dar alguna clase, que obviamente eso sí es remunerado, participar en entrevistas, participar de jurado en algún premio que suele participar Juanma. Y por ahí sí vemos a lo mejor remuneración por lo que hacemos, pero el día a día de la web, publicar noticias, llevar la cuenta de Twitter, lo que sea, nosotros no vemos un duro. Pero no nos parecía bien que el resto de gente que no es, digamos, administración de nivel oculto, estoy haciendo unas comillas que entiendo que no se ven en el podcast,
no recibiera una remuneración por eso. Entonces abrimos el Patreon, que fue hace unos buenos años ya, y lo empezamos a dedicar única y exclusivamente a pagar por artículo. Y seguimos en eso. Creo que por el camino hemos conseguido que en otros sitios se pague, porque si nosotros, que somos unos muertos de hambre, podemos pagar, y no mal, entiendo que en otros sitios pueden pagar mejor, que tengan más ingresos. Y también por el camino, yo esto es algo de lo que estoy muy contento, nosotros en 2011 abandonamos las notas en las críticas y sacamos el sellito de recomendado, que ahora hay un sello en cada web. Y no digo que lo hayamos inventado nosotros, pero me resulta simpático. Entonces, creo que en eso pudimos contribuir, en el tema de las notas y en el tema de intentarle dar voz a gente muy diversa y además pagar, que creo que era algo que tocaba hacer. Hoy en día mantenemos el chiringuito básicamente sobre el trabajo gratuito de Juanma y mío, más lo que podemos ir pagando. Y mientras recibamos una remuneración en Patreon que nos permita seguir haciéndolo, pues lo seguiremos haciendo. Pero también eso te da la tranquilidad. Es un arma de doble filo, porque Nivel Oculto no es una página sostenible. No es una página sostenible y existe gracias a que tanto Juanma como yo tenemos trabajos que nos permiten una cierta flexibilidad y una cierta dedicación a que la web funcione, con sus meses picos que no le podemos dedicar tiempo y sus meses que sí. Pero a la vez te da una gran libertad, porque no dependes de nadie. No dependes de caerle bien a nadie, ni de tener que cortarte un poco con lo que dices. También es verdad que ya no escribimos críticas, salvo que nos manden, bueno, ya desde hace un montón de años, salvo que o nos apetezca o nos manden código. Por tanto, eso nos ha permitido mucha libertad y hacer un poco lo que nos apetece. Bueno, luego quería hablar contigo un poquito sobre el tema de la industria, también de la prensa, ¿no? Y del análisis y pues de los trabajos remunerados y todo esto. Pero antes de llegar ahí y tal, ¿sabrías decirme cuál es la diferencia entre crítica y análisis? O si tú las distingues o no. A ver, entiendo que la palabra análisis viene de lo que viene la crítica de videojuegos al principio. El videojuego es un producto que al principio era considerado tecnológico más que cultural, y los análisis eran más bien un tema de recomendación de ventas, ¿no? O sea, se va desgranando, gráficos, sonido, lo que sea. Era más una visión meramente de esto es tecnología, esta parte se valoran. Creo que el término se ha quedado y no pasa nada malo en usarlo. Yo lo llamo crítica, pero en la web lo llamamos análisis por el SEO, como hace de todo Cristo, ¿vale? Pero bueno, creo que hoy en día no hay una diferencia. A mí crítica me parece más ajustado, porque esto de analizar un juego, bueno, es un tema meramente semántico, pero me retrotrae un poco a esto de las recomendaciones de consumo, de compra, mientras que crítica, que es el término que se usa en el mundo cultural, porque tú no oyes hablar de análisis literario. Claro. Puedes oír hablar de análisis de texto, que es otra cosa completamente distinta, pero es crítica literaria y crítica de cine o crítica fílmica o como quieras llamarlo. Creo que usar el término crítica ayuda un poco a asentar que de lo que estamos hablando es de cultura también. Igual que tratar un poco de abandonar el esquema este de gráficos, no sé qué, no sé cuánto, que a mí personalmente me cansa leerlo y me cansa escribirlo. Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí. No creo que haya nada malo en seguir diciendo análisis, pero creo que es más elegante usar crítica. ¿Y podrías definir para la gente que no lo sepa qué es un videojuego indie? Tampoco lo sé yo. En el momento en el que sale el término, digamos que es una forma de hacer videojuegos sin depender de una editora grande, con unos recursos limitados, normalmente estudios muy pequeñitos, incluso unipersonales, con una visión de que vas a hacer lo que te apetezca y no lo que haya que hacer, pero pasa como con el cine independiente. Ya el cine independiente no es independiente. Hoy en día un videojuego ya se usa mucho el término triple I, ¿no? Para los videojuegos independientes que produce Annapurna, por ejemplo, o Devolver Digital. Hoy en día creo que es no decir nada. De hecho, te diría que un videojuego independiente hoy en día es las cosas muy chiquititas que hace la gente nicho, muy cortitas, muy experimentales, y a lo mejor sigue por ahí. Lo que entiende el gran público por videojuego independiente hoy en día, que creo yo, tiene más que ver con lo que antes llamábamos videojuego de gama media o AA,
producciones de presupuesto mediano que muchas veces pueden ser muy personales o muy distintas, pero que si tú te fijas hoy en día también se acercan a las modas o se aproximan a lo que se cree que se vende. Entonces hay como una nebulosa ahí entre los videojuegos independientes y videojuegos AAA que yo creo que ya es irresoluble, que no vamos a poder explicar bien ya que es un videojuego indie. Me preguntas, ¿Limbo es un videojuego independiente? Hombre, sí. Me preguntas, ¿The Talos Principle es un videojuego independiente? Joder, pues con la pasta que ha dedicado el estudio, puede ser independiente en el sentido de que no es un FIFA. Con todos mis respetos, porque es una saga a la que yo juego. Pero no sé, es como, ¿The Witness es independiente? Pues con la pasta que se ha gastado el creador de Witness en hacerlo, entiendo que puede ser independiente solo si te haces rico con tu juego anterior. Es un debate complicado y que no sé si sirve, sobre todo no sé si sirve hoy en día. Sí. Creo que la cosa debería mutar algo más a videojuego de autor, como oímos muchas veces con el cine, ¿no? Yo soy muy lego en cine, así que no quiero darle patadas a nadie, pero Wes Anderson, pues tú sabes cómo es una película de Wes Anderson y no le dan poco dinero para hacer sus películas. Bueno, pues quizá vamos yendo más hacia eso. Pero claro, también hay autores de videojuegos AAA. Lo cual es un poco paradójico porque en un videojuego AAA igual intervienen 1000 personas. Pero tú tienes ahí a Game by Hideo Kojima, por poner un ejemplo como muy visible de la perspectiva autoral en un videojuego así de grande. Entonces, bueno, creo que igual va a ser mejor ir por ese camino. Un videojuego de autor o un videojuego de esta persona, que ir por el camino independiente, que creo que ya con el dinero que mueve la industria es absurdo entrar ahí. Sí, es que claro, yo haciendo un repaso de los videojuegos indies que me había pasado, claro, me encontraba con algunos que digo, joder, esto es indie porque a lo mejor no lo ha hecho Ubisoft o Santa Mónica, pero por ejemplo, Hellblade, a mí me cuesta considerarlo indie. Es que no lo es. Es lo que... Claro, es lo que dices tú. Hellblade es un ejemplo de AAA. Claro. No es indie en la vida. En los 2000 todavía había videojuegos AA. En los 2000 tú tenías, por ejemplo, Rise of the Argonauts, de Codemasters, que tú decías, es un juego de rol, de valores medios, y está guay. A mí me gustan mucho los juegos de rol de Spiders, los de Technomancer, Gridfall, que tú lo ves y dices, vale, es un juego de valores medios, que ha costado un dinerillo, se habrá llevado alguna subvención, los de Spiders son franceses, o del Estado francés, o de la Unión Europea, y bueno, está bien, no es un AAA, es otro juego. Y creo que ese nicho murió, porque hacer videojuegos cuesta muchísimo dinero, y ya no son ciclos muy largos que hay que monetizar de alguna manera, y creo que lo ha ocupado eso, lo que llamamos videojuego independiente ahora, que no lo es. Y la prueba la tienes en que a Ninja Theory, el estudio de Hellblade, la ha comprado Microsoft. Claro. Para poder sacar Hellblade 2, porque si no, yo no tengo del todo seguro que pudieran sacar Hellblade 2. Sí, porque la verdad es que al final es un juego que se habla mucho, pero dentro de su propio nicho, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y entiendo que la idea de Microsoft es sacarlo del nicho y que llegue a más gente. Por eso también estará en Game Pass desde día 1 y demás. Pero si te fijas, muchas de estas pequeñas editoras que estaban ahí entre el indie y el AAA han sido adquiridas por una más grande. Sí. ¿No? Microsoft mismo compró a Obsidian y a InXile, que Obsidian había prácticamente quebrado con Pillars of Eternity 2. Está siempre en el filo de la navaja y como no puedes hacer juegos más pequeños porque tienes un estudio muy grande, pero no tienes dinero para hacer juegos más grandes, estás ahí. Y al final ese tipo de juegos pues tampoco. ¿Pillars of Eternity es indie? Pues yo diría que no, pero tiene una estética que podría invitar a pensarlo. Yo entiendo que no. Es indie, ¿cómo se llama? Pentiment. Quizá en espíritu, pero más que indie, yo diría que es un videojuego de autor de Josh Sauer, el director del juego, porque además es sus obsesiones, es un tío que estudió historia del arte, historia del arte creo que fue, y ha metido ahí todo su amor por la cultura, él es de ascendencia germana también, y ha metido como todo su amor por la historia de Europa, la historia de esa zona, todo el tema medieval que le flipa. ¿Por qué lo ha podido hacer? Porque le ha dado dinero a Microsoft para hacerlo. No, él lo ha dicho, que sin Game Pass no hubiera podido sacar Pentiment con Obsidian.
Claro. Pues un poco por ahí, vamos. Vale, pues más o menos sabiendo por dónde van los tiros, ¿tú qué proceso utilizas para analizar un videojuego? Yo soy un poco caótico. No lo recomiendo. Yo conozco gente que toma notas, que intenta leer algo relacionado y la verdad que quizá por eso no sea tan bueno como esa gente, pero yo soy súper caótico. Yo normalmente, obviamente, primero me lo paso, no escribo sobre cosas que no me termino, que creo que es importante. Le dedico como un poco de tiempo a pensar en él, pero básicamente entiendo que ya yo debo manejar, después de tanto tiempo haciéndolo, a nivel inconsciente una serie de estructuras o una serie de fórmulas o de heurísticos para hacérmelo más fácil. Pero la realidad es que yo me pongo delante de la página en blanco muchas veces del propio WordPress, ni siquiera lo escribo en Word, sino ya elijo las imágenes, elijo un poco, pongo las etiquetas, pongo el tema del SEO, dejo como todo eso ya construido y más o menos la maquetación en mi cabeza y ya me pongo a escribir. Eh, Muchas veces eso hace que te vayas por las ramas o que pierdas un poco la estructura, pero a mí me funciona. Eh, yo estudié creación literaria en la Escuela Literaria de aquí de Tenerife, que es un curso de 2 años, y yo me dedico a la escritura de ficción también. Y entiendo pues lo mismo, que aquí mucha gente tiene su método. Muchas veces se dice que hay escritores de mapa y escritores de brújula. El escritor de mapas es el que se lo prepara todo, toma notas, lo tiene todo como súper, y el de brújula es el que se pone delante de la hoja y dice, bueno, a ver qué pasa. Bueno, yo he conseguido terminar 2 novelas así. No sé, no sé si eso mata la calidad de esas novelas, creo que no. Entonces me pasa lo mismo con este tipo de texto. Alguna vez sí que he tomado alguna nota para cosas que me quiero trabajar más, pero habitualmente no. Lo más que llevo a hacer es leerme alguna otra crítica para no pisar, más que para ver si falta algo que podría decir yo, o leerme alguna entrevista con el estudio, o leerme algo relacionado. Por ejemplo, para escribir ahora de Baldur's Gate, estuve leyendo anoche sobre los dioses de Reinos Olvidados porque no me acordaba. Pero bueno, tampoco me ha contribuido mucho a la crítica. Me ha servido a mí, a lo mejor, para armonizar un poco lo que sabía. Pero más allá de eso, la verdad que no tengo un... Jode, porque al final te preguntan y dices, pues no tengo ninguno. Eh, Como mejor sé, de todas formas, si uno quiere escribir, y esto se lo decía a un amigo que empezó no hace mucho y que escribe bastante bien, sobre videojuegos, sobre cualquier cosa, lo que uno ha de tener es referentes y leer mucho. Leer mucho además en su propio idioma, porque se nota mucho los préstamos del inglés. eh, por cómo escribe la gente te das cuenta que hay gente que solo lee en inglés, que muy bien, o sea, genial que leas en inglés, pero tu idioma, sea el catalán, sea el gallego, el euskera o el castellano, si tú estás escribiendo en tu idioma, deberías leer en tu idioma. En literatura, yo a la gente lo que le digo es deja de leer cosas traducidas y si no te gusta la literatura de España, que hay muy buena, vete a Latinoamérica y Claro. vuélvete loco porque nos dan un repaso, sobre todo muchísimas mujeres de allí. Aquí, pues, busca gente que te guste muchísimo cómo escribe. A mí personalmente me encanta cómo escribe Marta Trivi, que ya no está en Anite. Me gusta mucho cómo escribe Basil. Eh, Lee a gente que te guste, lee mucho y escribe mucho, escribe mucho, escribe mucho. Porque al final, en tu propio estilo y en tu forma de escribir, va a trabajarse sola, va a ser como un músculo. A base de escribir, vas a escribir mejor. Porque tú mismo, después de escribir, te lees un mes después y dices, vale, esto es una mierda, esto no funciona. Es importante entender que no funciona, no ponerse en plan, ay, es todo malo, no. Entender que no funciona, entender que sí funciona, leer cosas que hayas escrito antiguas para ver qué molaba de lo que hacías y qué no. Y al final es un oficio, es artesanía, escribir, escribir y escribir. Y sobre todo leer. Antes de escribir, leer muchísimo. Pues mira, ahora que has hablado de comparar con cosas antiguas que has escrito, ¿sabrías decirme cuál es tu análisis favorito, del que más orgulloso estés tú a nivel personal? Uf. Pues tendría que, tendría que pensarlo un poco. Mm,
Mira, de Divinity Original Sin estoy muy contento. Pero bueno, estoy muy contento un poco porque es una crítica un poco tontorrona. Porque me pongo a hablar de fútbol, me pongo a hablar de Raúl, de Messi, y me resultó muy divertido escribirlo. Estoy pensando, pero que me haya gustado mucho. ¿Tiene que ser antiguo o puede ser reciente? Puede ser reciente, el que tú quieras. Uno que le recomendarías a la gente leer porque tú estés orgulloso y quieras enseñarlo. Mira, estoy intentando acordarme del nombre del juego porque no me sale. No sé si sabes tú cuál es, de un coche que está como colgando al vacío. No sé cuál es. Es un juego muy cortito. Déjame ver si lo encuentro en la web de Nivel Oculto porque... Ya la premisa es llamativa, ¿eh? Mira, otro al que estoy muy orgulloso es del primer Glitch Hikers. Hay otro que es la continuación, que es Glitch Hikers Space Between, que es como la versión grande, porque el otro era como un juego muy chiquitito. De ese estoy muy contento. Mira, Far From Noise. De Far From Noise estoy súper orgulloso. Es un análisis cortito sobre un juego aún más corto, pero que yo creo que es un juego que todo el mundo tiene que jugar. Es un juego como muy... que habla de cosas que a mí me interesan mucho, de estar en el momento presente, de existir aquí en el ahora. Y la premisa es muy sencilla, estás colgando en un coche, frente al abismo. Y es un poco la conversación interna que tienes una serie de elecciones, tampoco tienes muchísimas. Y este sí es un juego que diría, este es súper independiente. No, ni siquiera es un triple I, ni es un juego muy popular. Así que bueno, Far From Noise. Me he dado cuenta ahora al buscar lo que está con la maquetación antigua, así que cuando terminemos de hablar lo voy a remaquetar para que no quiera leer. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis. Porque ahora vamos a empezar con las recomendaciones, así que ir sacando la libreta y la wishlist de Steam. Porque vamos a empezar. Antes de ello, sí te quería hacer una pregunta que, ya has hablado un poco de ello. ¿Tú tienes algún proyecto personal tuyo? Has comentado que eres escritor, ¿no? Sí. ¿Tienes novelas? Sí. He publicado 2 novelas de vampiros ambientadas en Tenerife, que me gusta mucho hablar de lo local, que son Sanguijuela y Enemigo del Sol, que son como una historia que sigue con el mismo protagonista. Y luego tengo por ahí un manuscrito a medias de otro tema que me han dado un par de editoriales y un par de cosas más. Eso a nivel personal es lo más relevante que tengo. Luego participo en alguna revista y lo dejé, pero estaba con una microeditorial de rol, como sacando cositas nosotros. Pero lo más relevante es eso, esas 2 novelas y en general que sí que trato de dedicarme a escribir. Ahora lo tengo un poco parado por la reciente paternidad, pero pretendo y amenazo con volver. Vale, pues ya ha terminado este bloque un poco sobre ti. Vamos a empezar con las recomendaciones de juegos indie, que al final, pues personas como yo que queremos jugar muchos indies y tal, nos viene bien que alguien como tú nos asesore, que al final habrás jugado miles, prácticamente. Unos cuantos. Lo que pasa es que sí que yo soy muy especialito en el sentido de que no juego a todo. Bueno, como todos, ¿no? Tengo una serie de preferencias, una serie de juegos que me gustan, de determinados tipos que me gustan más que otros. ¿Cuál es tu género favorito? De siempre el rol. Sí. Luego, para jugar en ordenador me gustan mucho los juegos de estrategia y las aventuras gráficas. Soy como muy clasicote en ordenador. Ya luego en consola sí que juego de todo, pero sobre todo el rol. Vale. Te voy a hacer, 4 preguntitas y se acabó. Vale. La primera es, ¿qué clase y qué raza serías en un videojuego de rol? Hay un meme con esto, porque yo siempre me hago lo mismo, humano guerrero. O sea, hay un meme que me hizo mucha gracia con el típico fulano chat, que sale un montón de tipos y pone Human Warrior Level 1 y sale el chat con un casco. Pues bueno, no me suelo complicar la vida, no sé por qué. Me suelo hacer humano guerrero o paladín, o humana, pero desde que empecé a jugar a D&D, digamos que sería eso. Por curiosidad, ¿tienes alguna estética? Es que esto se lo dije a Igor, a lo mejor vuestra miniatura cambia un poco. Entonces, ¿tienes alguna estética de guerrero que te guste? ¿Más tirando occidental o...?
Sí, más tirando occidental y sobre todo pues armadura tocha, arma tocha. Sí. Suelo tirar más por ahí, pero bueno. Vale. Eso. Con eso trabajo. Si pudieras ser otra cosa o trabajar en otra cosa de lo que estás haciendo ahora, ¿qué habría sido en otra vida? Rey de España. No me gusta trabajar, así que sería como el curro ideal. No me lo esperaba, pero bueno, es buena. Perfecto, vale. ¿Te gustaría recomendar algo? ¿Sabes? Todos creo que tenemos como alguna cosa que nos gustaría recomendar a todo el mundo, que pensamos, guau, esto debería de conocerlo todo el mundo, deberían de jugar, escuchar, ver, experimentar. ¿Tienes alguna cosa así? Sí, hay un libro que es Carcoma, de Laila Martínez, que es una chica española, y es un libro increíble, que además ha tenido la suerte de vender muchísimo, que no la suelen tener los libros increíbles. Yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Vale, perfecto, pues apuntar. Y ya por último, te quería preguntar, ¿a quién te gustaría ver en un podcast? Y te lo divido en dos. Uno que sea famoso y otro que sea asequible. Fíjate que yo no soy muy idólatra, entonces el tema de que alguien sea famoso no me da un poco igual. Pero bueno, pienso en... Estoy pensando. ¿A quién me gustaría? Pues mira, Josh Sawyer, me molaría verle en un podcast alguna vez, porque es un tío que habla muy bien de temas de diseño de juego, de rol y todo esto. Y te vale de cualquier disciplina. Sí, de lo que sea, ¿eh? Hostia, pues me encantaría porque sé que les gustan mucho los videojuegos a cualquiera de los de Triángulo de Amor Bizarro, a cualquiera del grupo, que además sé que son muy accesibles. Y son gente a las que le flipan los videojuegos. De hecho, tienen una canción que se llama Super Castlevania 4. O sea, creo que molaría hablar con esa gente de videojuegos. Vale, pues me lo apuntaré entonces. Y ya para terminar, es que claro, con todo esto hemos jugado o sea, hemos hablado de rol. ¿Crees que Baldur's Gate 3 es el mejor juego de la historia de rol? No lo sé, tampoco me importa, en tanto que creo que cada uno tiene su propia clasificación, pero sí que sé que va a ser de lo mejor de esta década, sin duda. Mejor de la historia, pues bueno, creo que es muy personal y que cada uno al final tiene ahí por donde meter. Para mí, de la última jornada estaban ahí Divinity Original Sin 2, Disco Elysium en un podio distinto, que ni siquiera compite, y Pathfinder Wrath of the Righteous, y creo que mejor que esos dos sí es Baldur's Gate 3. No te sabría decir si mejor de la historia, pero que desde luego va a ser un juego que será recordado y que se usará de ejemplo de lo que se puede llegar a ser. Vale, perfecto. Pues eso es todo. ¿Has estado cómodo? Sí, súper bien. Vale, genial. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nada, si quieres despedir tú, ¿quieres decirle algo al público? Que muchas gracias por todo y que al final que prueben muchas cosas distintas, porque hay todo un mundo ahí y si nos limitamos a una sola, y hablo de literatura, de cine, de videojuegos, nos estamos limitando muchísimo. Perfecto. Pues nada, gente, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Sed bienvenidos